Sigues pensando en el sable láser como en una herramienta, como un arma en tu guerra contra todo lo que te parece malo, le había dicho Jacen en aquel momento. Es un instrumento de la ley, mantuvo Anakin. La fuerza no tiene nada que ver con la guerra, insistió Jacen. Tiene que ver con encontrar la paz y el lugar que ocupas en la galaxia. Ahora se situó entre Sal Solo y la consola frente a la que se sentaba Anakin. No podemos formar parte de esto. Trakan se movió nerviosamente alrededor de Anakin y de él. La primera flota está siendo diezmada, Anakin, y la fuerza de choque enviada desde Botabui no llegará a tiempo. El sector Tapan es nuestro sector natal, intervino Brelsey. Tienes que arriesgarte por nosotros, como lo haría cualquier Jedi. Es nuestra única oportunidad de conseguir una victoria decisiva, urgió el coronel. Clavó la mirada en la palanca que había conjurado Anakin. Tiene tu impronta, Anakin. Solo responde ante ti, ante nadie más. Anakin no puede hacerlo. No puedes hacerlo, insistió Jacen con los ojos desorbitados. Apártate de ahí. Apártate de eso ahora mismo. Anakin contempló los controles que tenía ante él. Pudo captar los distantes blancos, pero no a través de la fuerza, sino a través de la misma centralia. Se sintió unido al repulsor como a menudo se sentía unido a un sable láser, y supo con la misma convicción que sabía cuándo y cómo atacar. Capítulo 27. Con los sables láser firmemente empuñados con ambas manos, Kip y Gunner se acercaron a la cámara donde se suponía tenían a Bur Skidder prisionero. La ausencia de guardias en el oscuro y húmedo pasillo hacía pensar lo contrario a Skip, pero en cuanto el sable láser forzó la puerta de la sala, pudo ver a su compañero y entendió de inmediato lo que quiso decirle el prisionero viejo Roa al advertirle que quizás Skidder no sería el mismo. Estaba en el suelo, boca arriba, desnudo, con las piernas dobladas hacia atrás y los brazos extendidos por encima de la cabeza. A su alrededor había más o menos una docena de criaturas parecidas a cangrejos, muy posiblemente responsables de las crecencias cartilaginosas que lo mantenían inmovilizado uniendo la cubierta a sus rodillas, empeines, hombros, codos y muñecas. Unos cuantos cangrejos consiguieron ponerse a salvo antes de que los sables láser de Kip y Gunner entrasen en acción. El resto fue desmembrado sin piedad y sus patas y pinzas desperdigadas por toda la sala. Kip se arrodilló, pasó la mano por debajo del cuello de Bur y le levantó suavemente la cabeza. Skidder gimió de agonía, pero sus ojos se abrieron. «Eres la última persona que esperaba ver aquí», susurró. Kip se obligó a sonreír. «¿Crees que íbamos a dejarte en esta misión para ti solo?» «¿Cómo me habéis encontrado?» Skidder se relamió los labios para mojarlos. «Los Cat nos enviaron un mensaje a través de uno de sus contrabandistas». Las cejas de Skidder se alzaron de perplejidad. «Creí que se habían unido a la oposición. Supongo que han visto la luz». «Me alegra oír eso», dijo Skidder, genuinamente aliviado. Miró a Gunner y añadió: «Os sentí cuando atacasteis la nave, antes del salto. Eso fue en Kalarva», aclaró Gunner. «¿Dónde estamos ahora?» «En Fondor». Skidder les dirigió una mirada sobresaltada. «¿Por qué?» «El objetivo siempre fue Fondor», respondió Kip. «Han cogido a la flota por sorpresa». «Intenté descubrir nuestro punto de destino, el punto de destino del Yam Mos», rectificó Skidder cerrando los ojos un segundo. Kip apretó los labios antes de contestar. «Conseguimos dañar la nave antes de que se acercasen al planeta, pero los Yuhan-Bong están ganando la batalla incluso sin su coordinador bélico». «Hay otros prisioneros a bordo», informó Skidder, como si lo recordase de repente. «El plan era que el Yam Mos se familiarizase con nuestras pautas mentales antes de...» «Los tenemos», cortó Gunner. «Deck y algunos otros están con ellos. Ya solo nos queda averiguar cómo liberarte a ti».
Burt se rió, breve y amargamente. Chinekal prometió quebrantarme y lo ha conseguido. ¿Chinekal? El comandante de esta nave, el rostro de Skidder se retorció y gimió de dolor. Kip ocultó su desesperación y le echó una mirada a las excrescencias coralinas que anclaban a Burt a la flexible cubierta. Nuestros sables láser pueden encargarse de eso, empezó a decir, pero Burt sacudió la cabeza con violencia. No hay tiempo, tenéis que marcharos. Kip miró fijamente a los ojos de su camarada. No pienso dejarte aquí, Burt. Encontraremos una manera de ayudarte. La fuerza... Mírame. Lo interrumpió Skidder. Mírame a través de la fuerza. Me estoy muriendo, Kip. No puedes ayudarme. Kip abrió la boca para contestar, pero solo pudo emitir un suspiro de resignación. Skidder sonrió con los ojos. Estoy preparado, Kip. Estoy listo para morir, pero necesito que hagáis dos cosas antes de abandonar la nave. Kip asintió con la cabeza y acercó la oreja a la boca de su amigo. Randa y Chinekal, logró balbucear Burt. Encontradlos. Han estaba solo en la cabina del halcón, sujetando con una mano la palanca de mandos y con la otra el servomecanismo que accionaba el cuádruple láser dorsal. Ya había destruido dos coralitas disparando varias ráfagas cortas. De alguna parte por detrás del halcón apareció un tercer enemigo ametrallando el astillero, pero el coralita quedó pulverizado por los disparos de uno de los alas X de la docena de Kip, antes de que Han pudiera siquiera girar la torreta del arma. Buen disparo, felicitó Han por el micrófono acoplado a sus auriculares. Gracias, halcón, respondió la voz del piloto femenina que había disparado. Usted hablándolos un poco y yo me encargaré del resto. Hecho, aceptó Han. Movió el halcón hasta situarlo junto al astillero vacío donde habían abandonado a los refugiados de Rohan. Abajo, Droma, su segundo piloto y algunos de los piratas estaban organizando el embarque con el Treve precariamente amarrado en un lugar que, de estar operativa la instalación, estaría ocupado por una barcaza o un transporte de mercancías. Con la flota Yuhan Bog presionando Fondor, la tripulación de Tolatin, reclutada muy a pesar como rescatadores improvisados, estaba desesperada por terminar con su misión y volar a un espacio seguro. Un ruido a fritura escapó de los altavoces de la cabina y una imagen de vídeo muy granulosa de Droma apareció en la pantalla de comunicaciones. Han, el Treve está cargando a los refugiados, pero todavía nos faltan unos 50 más o menos. Creyeron que podrían pasar desapercibidos escondiéndose. Tras Droma, sonriendo ampliamente, podía verse un grupo de otros 10 Rin, incluidos los dos que le habían presentado poco antes como Gav y Melisma. Ahora ella cunaba un bebé Rin en los brazos. No puedes esconderte del plasma, ladró Han por su micrófono. Droma sintió. Los buscaremos. Sí, bueno, no pierdas tiempo. Parece que a un escolta Yuhan Bog se le ha despertado un repentino interés por esta instalación. Droma volvió a sentir y cortó la llamada. El halcón apenas completaba un círculo alrededor del astillero cuando el Treve apareció una vez más en su ventanal delantero. Su motor hiperespacial estaba destrozado, pero los sublumínicos eran capaces de llevar a la nave más allá de la flota enemiga, siempre y cuando escapara a tiempo. Mientras Han pensaba en todo aquello, el escolta Yuhan Bog disparó contra el astillero rociándolo desde el estribor con proyectiles de plasma. Han lanzó el halcón hacia el intruso disparando los láseres sin cesar, pero el escolta estaba demasiado decidido a destruir el astillero para molestarse por un solo atacante. Solo entonces apareció una escena, el ala X, que logró atraer la atención de la nave Yuhan Bog con dos torpedos de protones que impactaron contra su proa achatada. El halcón viró a babor, atravesando una tormenta de proyectiles llameantes para ayudar al caza, pero no llegó a tiempo. El plasma
brotó del escolta y atrapó al ala X cuando remontaba su temeraria zambullida. Los láseres y los estabilizadores de las alas se fundieron como la cera, y el piloto perdió el control. El caza entró en barrena desprendiendo fragmentos de metal solidificado y deshaciéndose en pedazos antes de desaparecer en medio de una feroz explosión. Los ojos de Han se estrecharon de odio. Nadie se carga a mi compañero de combate. Hizo que el halcón diera media vuelta y se lanzó contra la escolta Yuhan Bong, disparando sus láseres cuádruples. Pedazos de coral Yorick se desprendieron de la nave y una espesa llamarada se dispersó por el espacio. La nave se inclinó hacia un lado como una bestia herida. La pantalla de comunicaciones cobró vida en ese momento. «Estamos fuera», informó Droma. «Directos al espacio seguro». Han aceleró el halcón en una maniobra ascendente y viró a estribor, a tiempo de ver cómo el Trebe y el caza superviviente alejaban acelerando de la instalación amenazada, pero el agonizante escolta también los descubrió. Varios misiles buscaron las naves que huían, pero los Yuhan Bog reservaron el grueso de su armamento para el propio astillero. La instalación, pulverizada por los proyectiles, empezó a desintegrarse escupiendo llamas que chamuscaron la popa del transporte. Entonces el escolta también desapareció en una deslumbrante llamarada de luz. Tienen mi palabra de honor de que consagraré el resto de mis días a pagar la deuda que hoy he contraído con ustedes, bramó Randa en básico, mientras seguía a Kip y a Gunner por la nave racimo, con su musculosa cola restallando ruidosamente en el pasillo. Agradézcaselo a Skidder, Randa, dijo Kip por encima de su hombro. Si hubiera dependido de mí, lo hubiera dejado con sus amiguitos muertos. Entonces pagaré mi deuda en honor a Skidder, rectificó Randa imperturbable. Ya lo verán. Los dos Jedi no tuvieron que esperar mucho. Al doblar una esquina del pasillo se encontraron con una falange de guerreros Yuhan Bog contra la que cargó Randa antes de que pudieran reaccionar, derribando a media docena antes de que los que quedaban en pie pudieran disparar contra la piel casi impenetrable del Hat. Kip y Gunner lo siguieron, tumbando a sus antagonistas con precisas estocadas en los puntos débiles de la armadura de los guerreros. Sin dejar de combatir, el trío se abrió camino hacia una enorme abertura en la pared de la que emanaba un hedor aún más acre que el de Randa. Dentro de la inmensa cámara, rodeado por sirvientes que no parecían nada cómodos con los cuchillos que blandían, se erguía un comandante Yuhan Bog, con la larga capa colgando de sus transformados hombros y un comunicador Bilib en las manos. Tras ellos había un Yamos, alzado sobre sus propios tentáculos en medio de un tanque circular lleno de un líquido hediondo con un enorme diente brillando en el rictus de su boca y sus enormes ojos negros clavados en los intrusos. Randa volvió a cargar contra los Yuhan Bog, aplastando a varios sirvientes y haciendo restallar la cola para arrancar el bilip de las manos del comandante. Los sirvientes se aprestaron a una defensa a todas luces infructuosa, pero el comandante les pidió que depusieran las armas. «Os felicito por llegar tan lejos», admitió Chinekal, cuando dos de los sirvientes lo ayudaron a levantarse. Kip movió su sable láser hacia un lado con la hoja extendida ante él. «Hacia un lado y llegaremos más lejos todavía, hasta el final». Chinekal se volvió ligeramente para mirar a Jan Moss. Claro, la vida de un Jan Moss por la de un Jedi. Me parece justo. Desde la izquierda de Kip, Gunner lanzó su sable láser contra el ojo izquierdo de la criatura. Cuando la hoja de sulfurosa energía amarilla se clavó en el Jan Moss, este chilló y agitó sus tentáculos, generando olas que lamieron los muros de coral Yorick de la piscina y se desbordaron por la cubierta. El Jan Moss se tambaleó y empezó a oscilar de un lado a otro. Poco a poco los tentáculos dejaron de moverse y la criatura se hundió en el tanque. Estaba muerta cuando Gunner hizo que su sable láser volviera a él. La tristeza de Chinekal duró solo un momento.
Bien ejecutado, Jedi, pero nos has condenado a todos. Un temblor recorrió la nave mientras el comandante Yuhan Vog hablaba. El Yamos controlaba la nave, explicó Randa. El piloto Dobin Brial agoniza. Nadie saldrá vivo de aquí, sentenció Chinekal sonriendo débilmente. No será la primera vez que juzgas mal una situación, comandante, dijo Kip, volviéndole la sonrisa. Miró a los sirvientes uno por uno, antes de volverse hacia Chinekal. Todos sois libres de venir con nosotros. Se encogió de hombros cuando fue obvio que ninguno se movería. Vosotros mismos. Retrocedió hasta el pasillo con Gunner a un lado y Randa al otro. Otro espasmo agónico los hizo trastabillar y los lanzó contra un mamparo. Tras recuperar el equilibrio, Kip empezó a recorrer el camino por el que habían llegado allí, pero Randa lo detuvo. Conozco una ruta más directa. Apenas habían entrado en un módulo adyacente cuando el comunicador de Kip pitó, reclamando su atención. ¿Cuál es tu situación, Kip? El Jedi reconoció la voz de Han Solo. Camino de la salida. La nave se está autodestruyendo. Un escuadrón de naves de guerra Yuhan se han extendido del grupo principal y se dirige hacia vosotros. No podremos contenerlas mucho tiempo. Entonces no arriesguéis. Sabía que dirías eso. ¿Dónde están los prisioneros? Los están llevando al módulo por el que entramos. ¿Cuántos son? 100 más o menos. Solo maldijo en voz alta. El Trebella no puede defenderse. Tendremos que embarcarlos a todos en el halcón. ¿Puedes acercar el halcón lo bastante para extender un túnel de conexión? Ese es el menor de nuestros problemas. Hay una esclusa en el módulo central, pero igual no puedes identificarla hasta el exterior. Busca nuestra señal. De todas formas, haré que Dek o cualquier otro te guíe. No te preocupes, la encontraré. ¿Sabías que diría eso? Se burló Kip. A propósito, ¿crees que cabrá un Hat? Han lanzó una carcajada. ¿Un Hat? Claro, cuantos más seamos, más reiremos. Entonces te alegrará saber que uno de los prisioneros me pidió que te diera recuerdos. ¿Quién? Roa. Dispara, siseó Sal Solo a través de sus dientes apretados. Hazlo. Por los Milci, añadió una voz más lastimera. Por el bien de la nueva república, dijo el capitán. No, muchacho, no lo hagas. Contraatacaron Ebrigin y K9. Pero otras voces que no eran las de la sala de control resonaban en la mente de Anakin. Oía las palabras amables de su padre y de su madre, la voz áspera de Jacen y la comprensiva de Jaina. Los consejos de su tío, Luke, Anakin, las ignoró todas y miró a Jacen. ¿Qué hago?, preguntó. Jacen respondió tranquila y serenamente, casi como si subvocalizara la respuesta. Eres mi hermano y eres un Jedi, Anakin. No puedes hacerlo. Anakin aspiró profundamente y soltó el gatillo del disparador. La tensión de la sala se rompió con una exclamación colectiva de desilusión. Los técnicos refunfuñaron y los Meslis agacharon la cabeza admitiendo la derrota. Lo siguiente que supo Anakin era que alguien lo empujaba violentamente, tirándolo del asiento. «Yo dispararé», gritó furioso Takran Sal Solo, mientras su mano se cerraba sobre el gatillo. La fuerza de asalto de Comenor, liderada por el Yal, apareció cerca de la órbita de la luna más alejada de Fondor. El comodoro Bran había permitido que Leia se uniera a él en el puente, y ésta se encontraba ahora tras el sillón de mando, mirando a través de la pantalla frontal cómo aparecían los buques de guerra Apanos. Entre estos y Fondor, una miriada de explosiones iluminaban la noche mientras naves y astilleros sucumbían ante el asalto enemigo. El mando de la flota informa que las bajas superan el 50%, leyó Bran en una pantalla que actualizaba constantemente los datos. Algunos de los astilleros han conseguido defenderse de los ataques suicidas de los coralitas, pero la flota ha sido incapaz de atenuar el bombardeo de los buques de guerra enemigos.
El comodoro giró su silla para estudiar varias pantallas que analizaban la amenaza y diversos paneles verticales que sugerían opciones. Las naves de los apanos les meterán el miedo en el cuerpo, aseguró en voz lo bastante alta como para que lo oyeran por todo el puente. Leia escondió su temblorosa mano derecha bajo la capa y estudió los paneles. Intentó llegar con la fuerza hasta Anakin y Jacen. Las otras veces el esfuerzo solo contribuyó a aumentar su desasosiego, pero esta vez experimentó cierto alivio. La envolvió una calma trascendente y la aprensión que había sentido desde Apes desapareció repentinamente. Pero la serenidad era volátil. Un instante después, algo feroz e incontrolable fluyó en su conciencia. Volvió a buscar a Anakin y a Jacen y comprendió que su preocupación por ellos había ocultado un temor más profundo pero menos personalizado y que ahora, repentinamente, la ahogaba. Volvió a mirar a través de las pantallas delanteras para ver cómo la flota apana se dividía en grupos de asalto y se acercaba a los bloques de guerra enemigos para entablar combates individuales. «Ataquen en cuanto estén preparados», oyó que le decía Bran al príncipe Isolde, pero como si estuviera muy lejos de ella. De repente, una llamarada de radiante energía iluminó el espacio local. Un torrente de fuego estelar de 1500 metros de anchura brotó de Fondor, de su luna exterior, quizá desde el mismo hiperespacio. Convertido en un rayo salvaje aniquilación, pasó por en medio de la dispersa flota apana, consumiendo todas y cada una de las naves que encontraba en su camino, atomizando unas en un abrir y cerrar de ojos y agujereando otras con lanzas de luz hirviente. Las armas de las superestructuras y las antenas quedaron vaporizadas por el rayo abrasador. Las naves explotaron, desaparecieron entre globos brillantes con versiones de masa-energía. Hasta las naves situadas fuera de los límites del rayo fueron desviadas violentamente de su curso con los costados convertidos en escoria, o empujadas hasta colisionar entre sí. Los platillos de los dragones de combate se separaron y se desintegraron, y los cruceros se partieron como si fueran ramitas de secas. Escuadrones enteros de cazas desaparecieron sin dejar rastro. Leia estaba muda de asombro. Nada de cuanto había visto del arsenal Yuhan Bo la había preparado para una devastación a tan inmensa escala. Por un instante estuvo segura de que solo se trataba de otra terrible visión, pero rápidamente quedó claro que aquella violencia era real. Su estupefacción aumentó cuando el rayo no disminuyó mientras se abría paso a través de la flota habana. La saeta de energía pura penetró más profundamente en el espacio de Fondor. Rozó la penúltima luna del planeta, evaporando parte del planetoide lleno de cráteres como un láser quirúrgico seccionaría un tumor. Entonces golpeó el corazón de la armada enemiga, aniquilando miles de coralitas y pulverizando la mayor parte de los buques de guerra de mayor tamaño. Terminando su trabajo o no, el rayo pasó cerca de Fondor, chamuscando el hemisferio norte a su paso, y desapareció en las profundidades del espacio, quizá para destruir algún blanco o aún más distante. En el puente todos los sistemas habían fallado y por un largo segundo, mientras las consolas y las pantallas parpadeaban volviendo a vida gracias al suministro de energía de emergencia, todo el mundo estuvo demasiado aturdido para hablar o gritar, y mucho menos para buscar un sentido a lo presenciado. Era una especie de rayo repulsor, dijo por fin un técnico incrédulo, y llegó a través del hiperespacio. Centralia, dijo Leia, aún impresionada. Bran y algunos otros se giraron hacia ella. Alguien ha disparado la estación Centralia. Han abrazó a Roa cuando éste entró a través de la esclusa de aire del brazo del halcón. Fasgo ha muerto, anunció Roa cuando Han lo soltó. Han agitó la cabeza pesaroso. Pudo llegar a ser un buen amigo. Como dije en la rueda del jubileo, la fortuna te sonríe y después te da la espalda, hasta que vuelva a sonreírte una vez más. ¿Sabes? No tienes tan mal aspecto, dijo Han, estudiando a su amigo y forzando una sonrisa.
Y lo que esté mal lo haré que me lo arreglen. ¿Ha sobrevivido mi nave? Te espera en Bilbringi. Roa suspiró y se giró para ayudar a que una hembra Rin saliera de la esclusa de aire. Han, me gustaría presentarte a... ¿Hay alguna posibilidad de que tenga un compañero de clan llamado Droma? Le interrumpió Han. La hembra pareció sorprendida. Yo tengo un hermano que se llama Droma. La sonrisa de Han se ensanchó. Pues se reunirá con él muy pronto. Creo que me he perdido muchas cosas, exclamó Roa rascándose la cabeza. Ni te lo imaginas. La nave racimo empezaba a desintegrarse. Han tuvo miedo de que una separación prematura de la temblorosa nave le obligase a trabajar más durante para subir a bordo a todos los prisioneros rescatados. Cuando rescató al último, la bodega delantera, los dormitorios, los pasillos, incluso los compartimentos ocultos para el contrabando estaban atestados. A Han solo le cabía esperar que los purificadores de aire del halcón resistieran lo suficiente para mantenerlos a todos con vida mientras realizaban un salto al Mars o cualquier otro planeta del sector Tapani. Cuando por fin llegasen a un destino, todos estarían hambrientos y casi deshidratados, por muy bien que funcionase el sistema de apoyo vital. Cerraron la compuerta y Han, Roa y dos de los Rin se dirigieron a la cabina de pilotaje. Han se acomodó en el asiento del piloto y maniobró el halcón para alejarse de las naves Juhambog. A través del ventanal delantero pudo ver cómo los supervivientes de la docena de Kip salían a través del agujero que ellos mismos habían creado en el módulo desinflado. Mientras Han se alejaba del módulo esférico, Roa ayudó a conectar los láseres cuádruples. Estaban seguros de tener que enfrentarse a los buques de guerra enemigos que se habían separado del grueso de su armada para ayudar al transporte del Yammoz. En cambio, vio algo que le hizo lanzar un grito de alegría. Los dragones de combate a panos, aulló mirando a Roa. Por fin llegamos a alguna parte. Estaba a punto de añadir que Leia debía de ser la responsable de conseguir la ayuda de los apanos, cuando lo deslumbró un fulgor intenso blanco. El halcón se apagó, viéndose arrastrado en una espiral infinita que lo escupió a 2000 kilómetros de donde estaba antes. Los Juhambog han convertido el sol de Fondor en una nova, se dijo Han. Habían aniquilado todo el sistema. Cuando su visión se aclaró y los gemidos y los gruñidos de sus tarandeados pasajeros se apagaron, Han vio que las 3/4 partes de la flota apana y la mitad de la flota Juhambog habían desaparecido. En su buque insignia, Nazchoka recuperó suficiente autocontrol como para no transmitir la incredulidad que sentía por dentro al mirar a Malik Kar y Nom Anor. Contra el telón de fondo de una luna arrasada, el campo de Billy mostraba los esqueletos y los cascos ennegrecidos de un número incalculable de naves Juhambog y republicanas. Han matado a la mayoría de sus refuerzos para eliminar la mitad de nuestra flota, dijo el comandante supremo. ¿Es normal un salvajismo así? Nom Anor agitó la cabeza, tanto para aclarársela como contestando. Un error. Tiene que haber sido un error. Su respeto por la vida siempre ha sido su mayor debilidad. Entonces quizá hemos conseguido sacar a su lado más primitivo, sentenció Malikar, con voz aturdida. Llegó un mensajero. El Billy que portaba en sus temblorosas manos tenía los rasgos de Chinekal. El Yammoz ha sido asesinado y la nave se muere, informó Chinekal a través de su comunicador. Los Hutt nos traicionaron e informaron a los Jedi de nuestros planes. El que capturamos en Yindine morirá con nosotros, pero 2 de sus compañeros Irranda, Besadi, Diori, los asesinos del Yammoz, han escapado. Nosotros... El Billy quedó en silencio de repente, antes de revertir a su forma de sin rasgos. Chinekal había muerto. Asqueado, Nazchoka dio media vuelta. Que vuelvan todos los coralitas operativos, ordenó a su subalterno, y ordenad al resto que causen tanta destrucción como les sea posible. Que todos los comandantes de las naves de guerra se preparen para partir. Hemos cumplido con nuestro objetivo. Ahora tenemos que saldar una cuenta con los Hutt. Capítulo 28.
Vicky Chase se sentó con elegancia en la silla de respaldo recto colocada en el centro del estrado, ajustando la caída de su larga falda, mientras el senador Gotalo Talamran, cabeza del Consejo de Justicia del Senado, estudiaba la pantalla del lector de datos que llevaba la muñeca izquierda. El trío de abogados de la senadora ocupaba una mesa tras ella, pero no estaba incluido en el holograma de Chase, del doble de su tamaño real, que atraía la atención de la multitud congregada en el anfiteatro. En consideración a Rand, los androides grabadores, normalmente presentes en cualquier sesión a puerta cerrada de las investigaciones senatoriales, estaban en un cuarto aparte para asegurarse de que su misión energética no sobrecargara los agudos sentidos del Gotalo. Senadora Chase, resumió el chato Rand de su suave pelaje. Se ha probado que el Consejo Asesor fue informado por el Comodoro Brand del eventual despliegue de la flotilla del YAL y que el mismo Comodoro Brand, hablando en nombre del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, señaló que Corelia sería el objetivo de un ataque Yuhanbog. Es cierto, admitió Chase con voz serena. Entonces, senadora, ¿por qué se desplegó nuestra flota en Botabui? Chase colocó las manos en su regazo y alzó ligeramente la barbilla, porque el Comodoro Brand no consiguió convencernos de la conveniencia de desplegar la flota en Corelia, así que el Consejo sometió ese asunto a votación. El jefe de Estado Feilla asegura lo mismo de su declaración por escrito, rubricó Rand en el tono monocorde característico de su especie. Pero ahora sabemos que el mayor Estado nunca tuvo intención de presionar en favor de Corelia. Tal como lo entiendo, el plan del almirante Sof era atraer al enemigo hasta el sector coreliano, dejando Corelia prácticamente sin defensa, explicó Chase. Desplegar allí la flota hubiera comprometido la estrategia del almirante. El par de cuernos sensoriales de Rand se retorció.